Muy buenos días, grupo. Continuando con nuestros temas, nuestras temáticas sobre las teorías de la personalidad. El día de hoy vamos a trabajar dos. Iniciamos con las teorías humanistas de la personalidad. Eh, Estas teorías humanistas de la personalidad hacen hincapié en el hecho de que los humanos están motivados positivamente y progresan hacia niveles más elevados del funcionamiento. La existencia humana es algo más que luchar por conflictos internos y crisis existenciales. Cualquier teoría de la personalidad que subraye la bondad fundamental de las personas y su lucha por alcanzar niveles más elevados de conciencia y funcionamiento entran dentro del grupo de la teoría humanística de la personalidad. Aquí vamos a ir comentando algunos autores, algunos teóricos, principalmente psicólogos, aunque tenemos diferentes profesiones, ¿sí? En cada uno de ellos. Por ahí hay algunos sociólogos, médicos, ¿sí? Incluyendo luego hasta gente dedicada a la política, etcétera. Y bueno, esta teoría humanística pues obviamente nos habla de los aspectos humanos o las características de ese ser humano pensante, ¿sí? Vamos a ir mencionando algunos aspectos importantes que van sucediendo a partir del desarrollo de estas teorías. Ya habíamos comentado en el caso de Freud eh, su estancamiento, por llamarlo de alguna manera, en el líbido y los aspectos de la sexualidad, y que bueno, sus discípulos eh, empiezan a tener otra idea muy diferente y empiezan a aportar elementos muy importantes. Iniciando con Freud, pensaba que la personalidad era el resultado de la resolución de los conscientes y de los inconscientes de las personas, además de las crisis del desarrollo. Como teoría base, pues es buena. Sin embargo, bueno, otros teóricos van a empezar a aportar a partir de más investigaciones y continuidad que se le hace a cada una de estas teorías. Muchos de sus seguidores modificaron sus teorías. Uno de ellos fue Alfred Adler, quien apreciaba una perspectiva muy distinta de la naturaleza humana de la que tenía Freud. Adler escribió sobre las fuerzas que contribuyen a estimular un crecimiento positivo y a motivar el perfeccionamiento personal. Es por eso que en ocasiones se considera a Adler como el primer teórico humanista de la personalidad, ¿sí? Este, ese desarrollo y crecimiento que tiene el ser humano, ¿sí? Que se debe de encauzar por aspectos positivos, pero que ese mismo ser humano, ¿sí? Empieza a generar lo contrario, ¿sí? Las situaciones negativas dentro de su desarrollo y dentro de la formación eh, y la creación de su personalidad. Maslow no se centra en casos clínicos, sino que defiende personas sanas. Su esfuerzo va dirigido a desarrollar los potenciales, la capacidad de escoger y la creatividad de las personas. Maslow es un personaje muy importante, ya que nos habla de esa persona sana y que está en contra, un poco en contra de todas estas situaciones clínicas, de trastornos, ¿sí? De enfermedades que va creando Freud dentro de su teoría. Entonces Maslow eh, empieza a generar otro tipo de enfoque muy diferente, más actualizado. La teoría de la personalidad de Maslow parte de unos supuestos básicos
que ya nos define su modelo de persona. Más adelante vamos a ver un pirámide o ese, esa imagen, ¿no?, que nos va a dar una mejor idea. Cada uno nace con una naturaleza interna de base biológica que es hereditaria, natural y personal. Y eso nos queda claro por el aspecto biológico, ¿sí?, en las teorías de inicio que estamos revisando. La naturaleza interna de cada persona es en parte particular y en parte común a la especie, ¿sí? Esa forma de actuar instintivamente por el antecedente de animal irracional y ya después que se convierte en un animal racional. Es posible estudiar científicamente esta naturaleza y descubrir cómo es, ¿sí? Por ahí se menciona, ¿no?, que el ser humano por naturaleza es un ser positivo y que se desarrolla en ese ámbito. Pero este mismo ser humano empieza a generar lo negativo o el deterioro y por eso la creación de diferentes tipos de personalidades, ¿sí? Unas que son muy positivas y desgraciadamente otras que tienden a ser negativas. Maslow habla de la naturaleza humana, es buena por sí misma y que las reacciones violentas no forman parte de la naturaleza humana, sino que son reacciones debido a la frustración de nuestras necesidades elementales y que lo mejor que podemos hacer para evidenciarlas es darnos cuenta que no es mala, ¿sí? La importancia que seamos positivistas, que nos desarrollemos en ese ámbito, en ese ambiente, ¿sí? Y que obviamente eh, evitemos las frustraciones mediante los aprendizajes, adquisición de conocimientos, valores, etcétera, etcétera. Eso nos va fortaleciendo, ¿sí? Y obviamente evita la frustración. Sin embargo, bueno, la gente con alto grado de ignorancia que lo mantiene y que no procura disminuirlo, pues obviamente son las que van generando este tipo de personalidades negativas. Y también aquellas personas en los primeros estudios que se hacen, principalmente con Freud, que habla de esa parte de gente enferma, ¿sí?, o gente con situaciones psicológicas negativas. Abraham Maslow estableció una pirámide de necesidades fisiológicas y emocionales que todos debemos cubrir para sentirnos satisfechos. Y es la parte positiva. La idea es para satisfacer las necesidades superiores, primero debemos tener cubiertas las necesidades inferiores. Empieza con las fisiológicas: alimentación, refugio, descanso, sexo, homeostasis, ¿sí?, y todo lo que conlleva el buen funcionamiento y la regulación de estos aspectos fisiológicos. Pasamos a la seguridad, ¿sí? En este caso, somos pequeños, vamos creciendo, infantes, eh, preadolescentes, adolescentes, posadolescentes, adultos jóvenes, adultos intermedios, adultos mayores. Y en este segundo nivel hablamos de la seguridad física, de empleo, de recursos, de la moralidad que vamos desarrollando, eh, los aspectos familiares que son de suma importancia, la salud básicamente también, eh, la propiedad privada y dentro de la moral la situación del respeto, ¿sí?, que debemos de tener, ¿sí? Eh, los ejemplos negativos, pues todas estas personas, ¿sí?, que delinquen, que roban, ¿sí?, y que afectan negativamente el interactuar dentro de esta sociedad. La afiliación, nuestras amistades, ¿sí?, los afectos, ¿sí?, los aspectos emocionales,
la intimidad sexual o la situación de pareja, eh, la base, los dos géneros, pero bueno, hoy en día se van agregando eh, otras características, ya no solo se habla de género masculino y una relación heterogénea, pero eso ya es otra área, ¿no? Igual y más adelante ampliamos un poco, ¿no? Aquí es simplemente esa, esa intimidad sexual donde está el respeto, ¿sí? Reconocimiento dentro de el- la confianza al respecto, los éxitos que vamos alcanzando, eh, autorreconocernos en ese momento, el crecimiento que hemos tenido, ¿sí? Como seres humanos, recuerden positivamente hablando. Y la autorrealización, eh, ese fortalecimiento de la moralidad, de la creatividad, eh, el desarrollo de habilidades, ¿sí? De capacidades intelectuales que nos ayudan a esa espontaneidad, eh, la falta de prejuicios, porque la situación de la autoestima es buena, es alta, ¿sí? Se sigue fortaleciendo. Aceptación de los hechos, donde podemos participar para mejorar, para darle continuidad dentro de un proceso normal positivo, ¿sí? A todos esos hechos, a todas esas situaciones, ¿no? Que va unida con este punto de la resolución, perdón, de problemas, ¿sí? Tenemos esa capacidad por la adquisición de conocimientos, por las experiencias, ¿sí? Por la recreación muchas veces de fenómenos, nos volvemos investigadores. Y bueno, cualquier tipo de problemática o situación, recuerden que tenemos esa capacidad de solución, ¿sí? Soluciones inmediatas, a mediano plazo y alguna que se llegue a dar a largo plazo, que son las que tenemos que evitar, ¿sí? Lo que genera muchos conflictos, ¿no? Eh, Otro autor, Rogers, se interesó en el estudio del individuo en sí mismo. Para esto desarrolló una teoría de la personalidad centrada en el yo, en la que se ve al hombre como un ser racional con el mejor conocimiento posible de sí mismo y de sus reacciones, proponiendo además el autoconocimiento como base de la personalidad y cada individuo como ser individual y único, ¿sí? Aunque se habla de no meternos mucho en los aspectos inconscientes, ¿sí? Eh, Hablamos de que la importancia en cuanto al yo ya se consciente y el desarrollo que se hace, ¿sí? Con el medio ambiente, con todo lo que nos rodea, que para ellos es más importante que quedarnos ahí en el inconsciente y de repente hablar de problemas o situaciones eh, más negativas que positivas. En su teoría de la personalidad le otorgan importancia fundamental a dos constructos que serán la base de esta. Tales constructos son el organismo y el sí mismo. Obviamente el organismo sería el centro de cualquier experiencia que incluya todo aquello que ocurre internamente en el organismo. Y que aquí se maneja y que quede entendido el buen funcionamiento del organismo. El modo como el individuo se comporta depende, perdón, del campo fenoménico, es decir, la realidad subjetiva y no de las condiciones estimulantes, ¿sí? Que sería la realidad externa. Según la teoría de Rogers, todas las personas tienden a confrontar sus experiencias simbólicas con el mundo objetivo y lo externo, ¿sí? Lo material, ¿sí? Lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo
podemos percibir. Esta verificación de la realidad le proporciona al sujeto un conocimiento confiable del mundo, el cual le permite conducirse adecuadamente en la sociedad. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas verificaciones pueden ser incorrectas, lo cual conlleva al individuo a tener un comportamiento carente de realismo. ¿Sí? Nadie es perfecto, pero debemos de tener esa capacidad, primeramente de seguir aprendiendo, de seguir preparándonos, ¿sí? De seguir conociendo, experimentando, eh, trabajar esas situaciones de ensayo y error. En la siguiente teoría lo vamos a hacer más. Eh, y nos vamos alejando un poco de esa situación inconsciente, subjetiva, y le damos más importancia al objetivo y a lo real y a lo que se observa principalmente. Y bueno, el sí mismo, por otra parte, será una parte del campo fenoménico que poco a poco se va diferenciando y que en definitiva representa lo que la persona es. Además del sí mismo como tal, existe un sí mismo ideal que representa lo que la persona desearía ser. ¿Sí? Nunca terminamos de evolucionar, de crecer, de madurar. Y bueno, aquí nuestra actividad, a partir de lo que vamos a, estamos comentando y vamos a revisar nuevamente, eh, cuál es la importancia de las teorías humanistas en el desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Aquí mencionaríamos solamente las características, ¿no? O todo lo que nos proporciona estas teorías humanistas, o hablar de ese ser humano de importancia, ¿sí? Del ser humano sano. Este, por eso la importancia de darnos cuenta de algunas fallas o problemas que tenemos por ahí, ¿sí? Que muchas veces se ubican en las primeras etapas, ¿sí? Recién nacidos, infantes, y que muchas veces van generando esa personalidad negativa, ¿sí? Y que genere problemas. Aquí buscamos el desarrollo de una personalidad sana. La siguiente teoría, la siguiente teoría de las conductuales de la personalidad, por ahí esta imagen, no solamente vamos a observarlo y después regresando a esta diapositiva, vamos a tener ya una mejor respuesta a la imagen porque se ve un poco chusca, un poco graciosa, pero bueno, tiene, tiene una fundamentación de ser. Y esto nos conlleva para la explicación de nuestras teorías conductuales de la personalidad. Las teorías conductuales de la personalidad establecen que los conocimientos del contexto son condiciones necesarias y suficientes para dar cuenta del comportamiento psicológico y por tanto los cambios en el comportamiento son funciones exclusivas de los cambios en el contexto. ¿Sí? Todo lo que nos rodea, ¿sí? Todo lo exterior, ¿sí? Y que podemos observar dentro de estos aspectos conductuales o simplemente de conducta, ¿sí? Y toda esa manera de actuar que vamos desarrollando cada uno de nosotros. Por eso en ocasiones se habla de esa personalidad negativa o de esa personalidad positiva. Eh, estas teorías o esta teoría conductista, su énfasis está en el carácter, por lo tanto en los rasgos adquiridos en la socialización del sujeto. ¿Sí? Desde pequeños vamos tratando de ir formando, encauzando, desarrollando, potencializando ese carácter. Recuerden siempre de manera positiva. Importancia de todos los estímulos externos, ¿sí? Eh, observar, ¿sí? Eh, percibir, ahí están nuestros sentidos, ¿no?
y que son súper importantes para poder desarrollar y generar esa personalidad idónea. Recordar que las conductas son modificables para que no caigan en conductas negativas y se mantengan en las positivas. No se reconoce al inconsciente, ¿sí? Porque si el proceso es normal, estamos sanos, ¿sí? Eh, y vamos generando esas situaciones positivas, ¿sí? Obviamente no caeríamos en enfermedades, en problemas psicológicos. Y aquí estos conductistas van más por las situaciones de desarrollos personales o del individuo positivamente hablando. Nos comportamos del modo en que hemos aprendido a hacerlo de acuerdo con los resultados de todas nuestras vivencias, ¿sí? Corrigiendo, ¿no? Esas situaciones que se pueden encauzar en negativas, siempre eh, conduciéndolas del lado positivo. No somos perfectos, pero podemos evitar caer, ¿no?, en estas situaciones, o si caemos, inmediatamente corregir. Eh, Personalidad dentro de nuestro enfoque conductista. Se centra en el estudio de la conducta observable, es decir, prioriza lo objetivo por encima de lo subjetivo. Por eso es que no se le da tanto interés al inconsciente. O, eh, Freud sí se lo da porque obviamente habla de algún tipo de enfermedad, ¿sí? Y cambios de conductas negativas que se dan en el ser humano. Nosotros vamos por lo positivo o por esos tipos de personalidades positivas. Conciben a los seres humanos como tábulas rasas, hojas en blanco, cuya conducta está determinada por los refuerzos y castigos que reciban más que por predisposiciones internas. Esos castigos no hablamos de agresiones, ¿sí?, sino un castigo normal, ¿sí? Un castigo lógico, sin llegar ni a la violencia, golpes o insultos o palabras. Tenemos a Watson, a Skinner, a Pavlov, ¿sí?, como dentro de lo que son los representantes de este conductismo. La personalidad está determinada por el conjunto de conductas habituales influenciadas por el ambiente que rodea a los seres humanos. Entonces, toda conducta va modificándose a lo largo de la vida, pues además del ambiente, en la transformación de la personalidad, también interviene, perdón, el aprendizaje, la educación, los logros y las emociones o el control de las emociones. ¿Sí? Por ahí hemos ya entrado en esos temas. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, vamos por conductas, ¿sí?, que generen eh, tipos de personalidad positiva. Un ejemplo aquí dentro del conductismo, ¿no? El estímulo, llueve en la ciudad, la respuesta sería, y una conducta que podemos observar, el protegernos con paraguas. Si es una situación de diversión, a lo mejor decir, bueno, me quiero mojar. Y por ahí la canción me sale bailando bajo la lluvia, ¿no? Se cierra el paraguas para disfrutar. Es un tipo de conducta positiva de diversión, de relajación. Nos vamos dando cuenta, ¿no?, de acuerdo a las teorías que vamos adquiriendo, empezamos a fundamentar mejor nuestro modo de actuar. Eh, Dos aspectos importantes dentro de las teorías humanísticos existenciales, ¿sí?, ese existir de cada uno de nosotros, ¿sí?, o la existencia del ser humano.
¿sí? La importancia que tiene. Por un lado, la teoría gestal o el modelo gestal, ¿sí? Campo, organismo, entorno, ¿sí? Eh, yo falso, yo real, el yo ideal. ¿Sí? Cuando estamos actuando de manera negativa, que nos gustaría hacerlo, lo real que nos lleva a modificar, a mejorar, ¿sí? Eh, siempre cuando estemos conscientes de esa realidad o lo que deseamos. Y el yo ideal, ¿sí? Nadie es perfecto, pero vamos sobre esa línea, ¿sí? Mantenernos cercanos esa perfección. ¿No? Y todo eso se determina por nuestra historia de vida, ¿sí? La satisfacción de muchas necesidades y el autoconcepto que vamos haciendo de nosotros mismos, que exterioriza también esa buena autoestima en cada uno de nosotros. Por otro lado, el enfoque centrado en la persona, el hombre es bueno y saludable por naturaleza. ¿Sí? El ideal del yo, la importancia. Nunca terminamos de conocernos, pero debemos empezar a fortalecer ese aprendizaje de, del yo de cada uno de nosotros, ¿sí? De manera personal, individual. El individuo reconozca sus posibilidades de crecimiento, limitaciones e incapacidades, por las características muchas veces de nuestro organismo. ¿Sí? Todos nacemos, nos desarrollamos, crecemos, maduramos, pero hay que estar conscientes de que pueden darse ciertas limitaciones e incapacidades, ¿sí? En cualquier momento. ¿Sí? Pero bueno, hemos mencionado también mucho esa situación de prevención. Y tenemos esta actividad en cuanto a la importancia de esta teoría conductual, de conductas, ¿sí? De maneras de actuar, de proceder, ¿sí? Y bueno, pues contestar la pregunta de, para ti, para cada uno de ustedes, ¿cuál es la importancia de las teorías conductuales en el desarrollo de la personalidad? ¿Sí? Hemos estado trabajando en aspectos muy importantes dentro de las temáticas, dentro de la materia, y que buscamos más que nada el que empecemos a concientizarnos cada vez más. ¿Sí? Es fácil actuar de manera positiva, buena, correcta, ¿sí? Que de manera negativa. ¿Sí? Hay que pensarlo muchas veces para actuar de manera negativa que no nos cachen por ahí, decía este, la abuela, ¿no? La abuela, y también sus experiencias que nos llegan a transmitir. ¿Sí? Y bueno, pues ahorita llegaremos al final de estas dos teorías que nos faltaban. Y bueno, pues el que se cuestionen, eh, se tengan algunas dudas, pero lo más importante, lo que vamos a trabajar en cuanto a la parte práctica, ¿sí? Experiencias más que nada, que nos sirvan para hacer las correcciones pertinentes, ¿no? Estamos aprendiendo como el médico, como las enfermeras, ¿no? Hablamos siempre de enfermedades y de dolores, pero pues si no aprendemos, si no conocemos, ¿sí? Si no prevenimos, ¿sí? Pues nos vamos a ir más a situaciones de enfermedades, situaciones negativas, ¿sí? Y la idea es encauzar hacia esas situaciones de aspectos positivos. De mi parte sería todo. Y bueno, viernes nos escuchamos, principalmente, no tanto nos escuchamos en la asesoría
de igual manera el sábado. ¿Sí? Acuérdense que es muy importante que estén dentro de las asesorías, porque forma parte también de la evaluación. ¿Ok? Si hay alguna situación, pues el correo, ¿sí? O en su momento se llegan a conectar y por ahí también tenemos el grupo de WhatsApp. De mi parte sería todo. Continuamos. Muchas gracias.